ciudadano. Debe. Sí, En ¿no? fin, 8:46, 14 y serán las 9 de la mañana. Voy con Luis Soriano, a quien saludo con mucho gusto. Luis, te abrazo con afecto, tu espacio. Buen día. Hola, Antonio. Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Y por supuesto que le entramos al tema ya no, te prometo no comprometerme en otra actividad que no sea estar con ustedes ese día. Tú me dices qué día y de una vez desde ahorita lo reservo. Perfecto, muchísimo. Para no fallarles como la vez pasada. No, nos debes como 2 o 3, mi queridísimo Luis, pero bueno, no importa, somos amigos y con que tengas debidamente informada a la sociedad con tus análisis, más que servidos. La historia contigo, Luis. Gracias, amigo. Pues mira, fíjate que se ha tocado mucho en esta precampaña por parte de la 4T y se ha hablado mucho del famoso humanismo mexicano, ¿no? Pero como que no se ha sabido bien cómo es este tema, ni tampoco se ha explicado con claridad o no existen documentos como para entender esto. Y entonces uno tiene que ir como tomando pedacitos de todo lo que se dice, de todo lo que está aplicando, y bueno, una vez que se sepa, pues también decir cómo se va a aplicar. Y entonces es fundamental entender que el humanismo mexicano puede quedar muy bien en una idea, pero si no se municipaliza el humanismo mexicano, y ahorita te explicamos qué significa el humanismo mexicano, si no se llega a municipalizar, o sea, aterrizar, que se llegue hasta lo local, se va a quedar en ideas como se han generado las ideas a nivel nacional y estatal. Pero entendamos primero qué es o dónde surge el famoso humanismo mexicano. Y esto lo maneja mucho Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta ahorita en los periodos de precampaña, lo han venido manejando mucho, y bueno, este es digamos que es el concepto que surge a partir de que Andrés Manuel da su discurso de su cuarto año de gobierno, donde presentó las llamadas 110 acciones, y ahí fue donde dijo la frase de hagamos realidad y gloria al humanismo mexicano. Y a partir de ahí viene todo el tema de lo que se habla, de lo que sucede, de lo que pasa, y debemos de entender cuáles son sus principios, cuáles son sus características. Si bien es cierto, no existe a un documento, como lo decía hace un momento, pues sí podemos desprender de los discursos y mensajes que a lo largo de este tiempo que ha pasado se habla del tema, y podemos llegar a ir concluyendo, ir construyendo que estamos hablando de y ahí viene nuestro tema, digo, ¿qué tendrá que ver el humanismo mexicano con nuestro tema, que es el tema de los derechos humanos? Bueno, ya uniendo como muchas de las piezas, concluimos desde Voz Ciudadana por los Derechos Humanos que estamos hablando de la aplicación de la dignificación de los derechos humanos para los mexicanos, y no desde el trastorno del evangelizador, donde lo que pretende es imponer un pensamiento extranjero en una sapienza diversa, ¿no? Sino más bien desde la cultura mexicana, que busca establecer en esta nueva visión de lo que es dignificar los derechos humanos, pero respetando nuestra historia ancestral, nuestra naturaleza y principalmente nuestra realidad. ¿Pero a qué se refiere el humanismo mexicano? Y esto es, según lo escrito en el Universal, el 14 de agosto del 2023, escrito por Alejandro Armenta, senador de la República, coordinador coordinador por estos comités de la 4T, precandidato y próximamente candidato al gobierno del estado de Puebla. Y él dice, a la letra, corté algunos temas como para identificar qué es el humanismo mexicano. Dice, no basta el crecimiento económico, sino que sea indispensable la justicia en el ámbito social, por el bien de todos, primero los pobres, cuya frase es la esencia de la actividad política, porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender la importancia del poder. En fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz y libre de miseria y temor. Tradición de pensamiento que defiende el derecho de los nacidos en México y sobre todo reivindica un sentimiento de orgullo de la cultura mexicana. Y remata diciendo, por un país más justo, pero sobre todo más humanista. Mucho de lo que el senador
hace referencia es precisamente de lo que es la justicia transicional, que ya en otros espacios, Toño, hemos estado platicando de lo que es esto, y que al respecto se refiere a lo que es la cultura y las tradiciones. También en otros espacios el senador habla en su precampaña, principalmente habló del respeto y reconocimiento a la naturaleza, buscando alcanzar desde la política, obviamente, el sueño de vivir auténticamente con lo que es el derecho humano a un medio ambiente sano. La inclusión de todas las personas, a la educación, no solo las reguladas por las normas internacionales o del pasado, sino a la verdadera enseñanza y forma al pueblo. El tema de la inclusión a las tecnologías, el humanismo mexicano lo que está haciendo es precisamente tropicalizar que los derechos humanos, que de origen surgieron en la Declaración de 1945, pero que también, Toño, la universalidad de todos estos, aunque nos corresponde a todos, ya en su aplicación no a todos nos beneficia. Y por eso es necesario que este ejercicio de tropicalizar los derechos humanos lo está viendo, me parece oportuno y me parece correcto, que la 4T lo está viendo desde el humanismo mexicano. O sea, finalmente el humanismo mexicano es lo que está buscando es establecer las bases para la vinculación con la gente y con el pueblo. El humanismo mexicano a lo mejor tiene en sus bases, el humanismo clásico que surge en el siglo XIV, a lo mejor el humanismo mexicano tiene en sus bases la misma situación, pero es radicalmente diferente en cuanto al respeto al entorno y que no todo está para servir al humano, sino para ser parte integral del mundo. ¿Qué quiere decir? Que al final del día, el humanismo mexicano lo que hace es tropicalizar los derechos humanos, Toño. Y desde ahí tenemos que empezar a buscar ahora cómo lo aterrizamos para que todas y todos puedan disfrutar o vivir de lo que es la dignificación de los derechos humanos. Y la respuesta que nosotros estamos encontrando es la creación del sistema estatal, bueno, en el estado de Puebla es el sistema estatal del humanismo mexicano y evidentemente la municipalización del humanismo mexicano para que llegue a todas y todos. Esa es como una ruta que se pueda ver. ¿Cómo la ves? Esto, cuando derechos humanos, tanto a nivel federal como en el estado, no mueve absolutamente un dedo. Y el presidente de la República dice que la alegría de los mexicanos no se tiene que medir por el Producto Interno Bruto, sino por el parámetro de alegría que tengas o que despiertes el día de mañana, ¿no? Hay que medir la alegría, la sonrisa de los mexicanos. ¿Esto es el humanismo? Fíjate que el tema de la felicidad, o sea, más que la alegría, el tema de la felicidad, sí es un concepto que científicamente se analiza y se valora. Y existen visiones a nivel internacional con lo que significa lo que es la felicidad. El tema de la felicidad para todo el mundo pues tiene que cubrir ciertos requisitos y ciertos esquemas para lograr estar en condiciones de la felicidad. Precisamente parte de los requisitos es que se cubran las necesidades básicas, que se generen todos estos esquemas de bienestar, que no se busque el rompimiento de situaciones en donde no se dignifique el andar del ser humano, por ejemplo, ¿no? Y precisamente a eso es a lo que se refiere lo que es el humanismo mexicano, Toño. El tema de tropicalizar los derechos humanos o lo que es la felicidad a nivel internacional, a lo que es el humanismo mexicano en México, a lo que es la alegría, como lo mencionas ahorita, no es el concepto que nosotros de manera acotada conocemos, claro, sino el sustento de o tropicalización de lo que a nivel internacional se genera, pero que lo entendamos en México, que lo sintamos propio. ¿Qué es lo que pasa, Toño, con lo que es el tema de los derechos humanos? Y tú te has dado cuenta lo complejo y lo difícil que es para nosotros poder ir generando esta cultura de derechos humanos y que la vamos logrando semana a semana contigo y en otros espacios de participación directa en organizaciones, etcétera, pues es precisamente la construcción de la cultura de los derechos humanos.
Y lo que está buscándose a través del humanismo mexicano es que esta cultura de los derechos humanos no sea como obligar al mexicano a tener que adoptar un pensamiento que a lo mejor pues, es extranjero, que no es un pensamiento que se siente como propio, sino lo que se busca es asentar o desde la cultura, desde el pensamiento mexicano, fortalecer la base de los derechos humanos. Ahorita, más que hablar de acciones concretas o de números concretos, estamos hablando de la utopía, de lo que tenemos que buscar y a través de qué herramientas tenemos que buscar este camino. Hemos hablado todas las semanas, Toño, de situaciones que están pasando, de temas delicados que se tienen que atender de manera precisa a través de políticas públicas, acciones de gobierno, políticas de Estado, pero en este caso necesitamos tener también, en esencia, una ideología. Y la ideología que se puede llegar a adoptar y que no me parece mala es precisamente el hablar del humanismo mexicano, ¿no? Y empezar a construir esta ideología y desde ahí empezar a construir políticas públicas que ahora sí rompan con lo que tú mencionas, Toño, el tema de romper con los esquemas de violaciones a los derechos humanos, de la inseguridad que se vive, de las violaciones sistemáticas, etcétera, en todos los ámbitos. Pero ¿en base a qué? Perfecto. Hay que ir construyendo poco a poco lo que estás diciendo, ¿no? El humanismo mexicano. Así es. Sí, es digamos, una forma muy tropicalizada de lo que viene siendo la dignificación de los derechos humanos, y me parece correcto empezar por algo, porque tenemos que empezar por el principio, Toño, y si no empezamos a dar el primer paso, pues no podemos pensar en la meta, ¿no? Claro. ¿Con qué rematas, Luis? Pues solamente agradecerte, desearte, ya ahorita ya que empezamos ya como la semana ya, en donde ya todos empiezan a trabajar, pues desearles a todas y a todos un excelente año, desearles lo mejor de lo mejor, y caminemos en esta ruta, Toño, y agradecerte también a ti. Me pidió mucho la gente de Voz Ciudadana que te agradezcamos a ti por el espacio que nos permites tener semana a semana contigo, y decirte que el día de hoy tenemos programa de Voz Ciudadana. Vamos a tener invitados a especialistas de Colombia, de Centroamérica, y vamos a hablar precisamente de qué viene a razón de las infancias para el 2024 en América Latina. Perfecto. A ver si te animas a estar ahí con nosotros. Interesantísimo, Luis. Te mando un fuerte abrazo y excelente martes y mucha suerte. Gracias. Abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Fuerte abrazo, gracias. 8 de la mañana con 59 minutos.